en este webinar es considerar 4 puntos. Y en primera instancia es definir, cuando hablamos de mi posición o de posición, realmente de qué se está hablando. Una vez establecido eso, vamos a definir qué es dónde. ¿Por qué hablar de dónde? Para luego hablar del por qué, a dónde. Y por último, un tema que muy seguramente y con toda seguridad realmente les va a encantar. Recalculando. Ya van a entender por dónde es el asunto. Y bueno, una vez más, gracias y aperturamos este webinar diciendo lo siguiente. La definición, de acuerdo a la RAE, de posición es cuando se refiere a que la manera en que una cosa está puesta en un lugar. Allí eso me quiere dar a entender que evidentemente la definición de posición está ligada a algo que se puede ver, que se puede tocar, que se puede mover y colocar en algún lado. Esa es la posición. Pero lo que hoy por hoy y sobre lo que vamos a construir o a ir construyendo es fundamental entender que la posición es mucho más que algo físico. La posición se inicia o se suscita o su génesis está en la parte no física, en lo que no se ve. Como para ampliar un tanto más el asunto, cuando, por ejemplo, el fútbol, un equipo de fútbol tiene 100 jugadores y cada uno de ellos tiene una posición dentro del juego, posición estratégica, y están los delanteros, están los volantes, pero dentro de los mismos volantes va a haber un volante de creación, un volante de defensa, un volante de derecha, de izquierda, están los delanteros, y dentro de los delanteros hay unos especializados, digámoslo así, en el ataque o en la defensa misma o en la creación también. Bueno, total, estos jugadores están en esa posición y son efectivos y se gozan y hacen que todos gocen del juego que se está suscitando. ¿Qué pasa si un volante lo ponen como defensa? Puede que vaya trabajando bien, pero eventualmente no rinde como debiera ser. Entonces, ¿qué hay allí? Él previamente fue entendido que toda su capacidad, su potencialidad, su manera creativa está enfocada hacia una posición y sabe que claramente esa posición le va a sumar, le va a añadir a todo un equipo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que la posición, él la vio, la concibió y lo pudo llevar a cabo en un juego. Entonces, la posición no se trata de algo físico en principio, sino
de algo que realmente surge de adentro hacia afuera, siendo que cuando yo hablo hacia afuera, me estoy refiriendo a la expresión de eso que se generó dentro. Por eso es que cuando hablamos de la posición de algo no físico, es tener claro lo que me moviliza, lo que me lleva a. Es decir, yo lo identifico como el espíritu. Mi espíritu es el que me hace reconocer mis valores, mis fortalezas, posiblemente, y lo digo de este modo para que no suene quizás tan agreste, las debilidades. Y de esa manera, eso me lleva a lo que es la espiritualidad. En ocasiones, muchos consideran que la espiritualidad es lo que debiera marcar la vida, pero es consecuencia de lo que el espíritu está diciendo. La espiritualidad viene siendo como la expresión de lo que el espíritu mismo está diciendo. Entonces, cuando se invierte el asunto, es decir, se pone de primeras la espiritualidad y después el espíritu, muchas veces o por lo general, la gente o las personas a veces no llegan a un punto de no me siento lleno, no me siento pleno, y es precisamente porque tiene invertido ese orden. Entonces, cuando entendemos, y aquí estamos para que hacer eco de esto, el espíritu marca mi espiritualidad, la manera como yo vivo lo que el espíritu, mi espíritu está diciendo. Y allí va moviéndose a la parte de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, entendiendo que las emociones generan los sentimientos. Y por último, ya es la manifestación, la multiforme expresión física de lo que el espíritu ha dicho, lo que mi espíritu me identifica, me dice quién soy. Entonces, ven que lo físico va llevando todo un andamiaje previo que aunque no se vea es muy importante. Y aquí vemos que la definición del RAE no tendría sentido porque la posición habla específicamente de la identidad. Bien, entonces, cuando ya yo entiendo que mi posición está relacionada con lo que realmente yo soy, voy a entender qué es un dónde y voy a entender qué es un adónde. En otras palabras, quiero decir que para poder entender un dónde y un adónde, debo amistarme con mi entorno y todo lo que me sucede, todo lo que no suceda, está enmarcado en un buen viaje. Han hecho de quizás algún trayecto largo, claramente así sea allí a Girardot o las poblaciones cercanas,
Van a pasar cosas, hasta cacharros en los viajes, pero hay que disfrutarlos. Y en este momento es la posición, es decir, todo lo que va a pasar, todo lo que yo soy, todo lo que espero ser, va a ser bueno, va a ser bueno, porque yo no entro haciendo nuevamente el parangón del jugador. El jugador no entra a la cancha con mentalidad de vamos a perder, voy a ser piedra de tropiezo de mi equipo para perder. No, me hace sentido ahorita pensar los que meten autogoles entraron diciendo, ay, voy a meter un gol a mi equipo para que pierda. No, sucede porque pues sucedió y por eso el que lo hace, pero en ningún momento eso lo va a decir, no, soy terrible. No, estoy en un buen viaje y lo estoy disfrutando. Cierro con lo siguiente y es que cuando el buen viaje, la persona se entiende que se va en el buen viaje, va a entender qué es un dónde, se ubica. Por eso es que usamos o en el banner de inicio está el punto de ubicación, porque es un lugar. El dónde es básicamente lugar, los lugares. Y podríamos estar hablando que sabemos cuáles son los lugares que están afectando y que se afectan porque nosotros estamos. Los lugares no son simplemente estaciones. De hecho, no lo son, ¿sí? Las estaciones son precisamente estaciones fuera del lugar, espacios donde hacemos paradas técnicas o quizás alguna persona dice, yo debo parar aquí porque necesito descansar, reposar mi mente y qué mejor lugar que estar quieto, estar sentado. eh, entonces, los lugares es algo que de por sí ya tú tienes por definido cuáles son. Así de sencillo. Tu casa, tu estudio, tu trabajo, tu servicio en la iglesia, y así pudiésemos establecer varios lugares, ¿sí? En esos lugares estás llamado a florecer, a dar fruto. Los lugares no son simplemente para de pasada, de pasadita. Ve escribiéndome, porfa, en el chat, qué lugares como de pasadita tú dices o has podido vislumbrar y sea la oportunidad para ir diciendo, yo pensé que era de pasada y no, realmente es para poderme quedar, para poder florecer, para poder añadir, para poder estar interactuando y que el otro o los otros se vean beneficiados porque yo estoy allí. Y no es un tema de orgullo ni vanagloria, sino porque realmente nosotros estamos para colonizar, para conquistar lugares en los cuales ellos, o mejor, ustedes y yo somos respuesta. La respuesta
que estos lugares necesitan. Y vuelvo y digo, no es un tema de ego, no, sino porque así es realmente. Cuando hablamos de los lugares o de dónde, estamos hablando que es allí donde hay cierta manera de poder ver e interpretar las realidades. Y eso realmente tiene que ver con actitud. Los lugares, el dónde está ligado con la actitud. ¿Por qué? Porque la actitud es la manera como yo puedo percibir, puedo incluso dar una sensación de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y cómo yo estoy interpretando esa realidad y de qué manera, positiva o negativa, me afecta. Posiblemente aquí algunos me dirán, pero es que no debiera dejarse uno afectar. Sería lo ideal. El escenario ideal es que no te afecte, si es que posiblemente llegase a suceder. Pero la vida tiene precisamente esos matices en los cuales, aunque no quisiéramos, nos va a, a tocar, nos va a llevar quizás a pasar un trago amargo, digámoslo así coloquialmente, pero no por eso deja de ser un buen viaje. ¿Ven cómo vamos hilando posición y dónde? Porque posiblemente si la actitud es adecuada frente a una situación, digámoslo, difícil o compleja, si mi actitud es la correcta frente a eso, pues finalmente yo voy a entender que eso que está sucediendo o que sucedió me está ayudando a algo, ¿sí? No me está quitando, más sí me está sumando. No me está llevando a menos, aunque quizás los pensamientos, por eso es que los pensamientos no están en la lista de primeras, sino los pensamientos están de tercera de acuerdo a como los he planteado, ¿no? Entonces, si los pensamientos toman esa relevancia, entonces, ¿quién va a gobernar? ¿El pensamiento o el espíritu? Claramente el pensamiento. Entonces, eso que estoy pensando de la situación de cómo es que pobrecito yo, pobrecito mi familia, pobrecito esto, si hubiese tomado esta decisión y empieza uno como a construir algo por allá sin razón de ser, eso es lo que empieza a llevar la delantera, siguiendo con los términos futbolísticos, deportivos, siguen llevando la delantera. Pero ¿qué creen? La delantera no la deben llevar los pensamientos, no la llevan las emociones o los sentimientos, la delantera la lleva el espíritu, ni siquiera nuestra espiritualidad, porque vuelvo y digo, cuando nos volvemos muy espirituales, todo a veces entra como en algo figurativo y cuando hay algo figurativo, cuando se choca con una realidad fuerte,
totazo es duro. Y levantarse a veces la gente le cuesta. Creo que a mí me ha costado. Déjenme saber si les ha costado alguna situación en particular levantarse. Algunos ni siquiera se toman el tiempo de, venga, nos debemos levantar y se quedan allí simplemente caídos. Y ahí es cuando el otro aprovecha, otra persona que se da cuenta de la situación y llega a lo que coloquialmente se dice, al caído caerle, ¿sí? Porque su actitud frente a no ha sido la adecuada. En términos prácticos, viene siendo como yo puedo interpretar cada cosa que me suceda, sea eh, de modo feliz o de modo triste, pero eso me lleva a lo que más adelante va a pasar en mi vida. Gallup, que como en mis redes sociales saben, soy certificado por Gallup. Gallup lo llama el talento. Si ese talento fuese simplemente una habilidad y no lo menciono de manera peyorativa, porque pues hay habilidades impresionantes, hay gente tesa para cantar, para tocar algún instrumento, para escribir, para hablar, para hacer incluso cosas manuales. No, el talento es eso que me impulsa o que nos impulsa a disponer todas esas habilidades y la manera como yo percibo recurrentemente la realidad al servicio del otro. Eso es un talento y es lo que te quiero dejar en esta hora y es, tú eres un talentoso. Escriban en el chat, yo soy un talentoso. Entonces, la actitud, volviendo a la actitud, le da la lectura al otro, a los que me rodean, y de acuerdo a esa lectura, o yo hago que se acerquen a mí o los repelo. ¿Qué quieres tú? ¿Acercar o repeler? La actitud con una buena aptitud determina la altitud que queremos llegar, hacia dónde. Por eso es que primero va el dónde, porque posteriormente vendrá el a dónde. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si tienen un medio de escribir sería fabuloso, si no, y son muy rápidos mentalmente, hagan este siguiente ejercicio. Entonces, empecémoslo de esta manera. Podamos identificar o, bueno, identifiquemos y describamos los lugares en los cuales cada uno tiene relevancia. La casa, el trabajo, bueno, ahí pueden hacer una lista de los principales lugares o tan solo un solo lugar en los cuales tienen relevancia. Pero hagámoslo con estas preguntas. Yo se las leo y ustedes entonces los van a empezar a trabajar, ¿vale?
Estoy dando lo mejor de mí en cada uno de esos lugares. Estoy dando lo mejor de mí en cada uno de esos lugares. Y la idea es que, digamos, en su casa, te digan sí o medianamente. Y en su trabajo, sí. Y de golpe dicen, pero le estoy como invirtiendo más a la parte de trabajo que a la misma casa. Entonces la idea es poder estar como en un medidor de poder decir sí, pero en qué grado estoy en cada uno de estos lugares. Bien, ahora estoy en el lugar que debo estar para este tiempo. Estoy en el lugar en el que debo estar para este tiempo. Me identifico junto con otros en ese mismo lugar. Aquí es donde a veces decimos, bueno, yo estoy porque me tocó, porque no hubo de otra, y pues finalmente la motivación es distinta a la de la otra persona que está feliz y dichosa estando en ese lugar. Y esto posiblemente tú no. Entonces, es interesante también poder identificar que si es este el lugar que lo estoy disfrutando, ¿sí? Que hace parte de ese buen viaje y que sin importar el modo, el momento, lo voy a hacer pasar muy bueno, no solamente a mí, sino al que está junto conmigo. Bien, ok, entonces ya tenemos claro qué es el dónde. No hay más que decir ese lugar o los lugares en los cuales yo debo estar o yo estoy en este momento y posiblemente quizás hay lugares en los cuales le estás invirtiendo demasiadas cosas que no debieras y a los que debiendo ser más importantes o más relevantes o más necesarios para ti, no le estás invirtiendo lo suficiente o no le estás dando el lugar que merece ese dónde. Bien, sabiendo ya que es dónde, vamos al a dónde. Y en cierto modo, cuando yo me acerqué a estas palabras, dije, pues vienen siendo lo mismo, porque a veces uno dice dónde va o a dónde va, o para dónde voy o a dónde voy. Y es cierto, indistintamente se puede usar las dos palabras. Sin embargo, hay algo especial en la palabra a dónde. Y lo especial está precisamente en el prefijo, en el a. El a es un derivado de ad y cuando ad está en alguna palabra, está siendo
sentido de algo que está amalgamado, que está junto, que no se puede separar, que posiblemente se puede hasta fracturar si se trata de separar. Entonces, claramente, el a dónde está ligado, está junto, hace parte del dónde. Es un juego de palabras quizás, pero si vamos pensando que el adonde es como si el adonde le estuviera haciendo un, una, un amarro, un nudo al donde y se lo va a arrastrar. Se lo va a arrastrar, ¿por qué? Porque adonde es una palabra que implica movimiento, que implica dirección, direccionamiento, que significa trayectoria. Entonces, tienes claro los lugares. Y el adonde es darle movilidad a ese dónde. Es allí es la parte que dinamiza o moviliza el lugar, pero no porque sí o porque simplemente debe ser así, sino porque cada uno de nosotros pone de lo mejor que dispone para hacer movilizar ese donde. Y no es solamente arrastrar o llevar consigo el lugar. El lugar está conformado por personas, ¿sí? No eres un hongo solito en este mundo, no. Ejemplo, tu casa. Tú quieres movilizarla y visionas llegar a tal lugar. Entonces tú dices, yo voy a poner tal y tal herramienta, tal recurso, voy a fortalecer estos talentos, no entendiendo que un talento es una simple habilidad, vuelvo y reitero, sino la manera como yo estoy capacitado para dar. Entonces todos como que usando el lenguaje que ahorita usan, todos copian, le copian a la persona y dicen, sí, vamos juntos y nos empezamos a mover. Por eso es que estamos en un buen viaje, donde nos acompañamos, donde nos acompasamos. Si alguno en algún momento va a un ritmo, mejor dicho, dicen coloquialmente, como volador sin palo, y todos los demás están caminando lento, pues bájele un tanto al acelere, acompase el ritmo, pero vayan juntos, ¿sí? Usted como líder, usted como cabeza, usted como provocador, haga que todos vayan al mismo ritmo. Y ese mismo ritmo lo hace ¿por qué? Porque se identifica desde su posición. Si fuese por emociones, como les digo, pues yo voy y el que me quiera acompañar, pues bien, si se quedaron de malas. No, el adonde también habla que tienen que ir en armonía, poniendo no solamente ritmo, no solamente melodía, no solamente eh, tiempo, sino armónicamente, donde cada una de las personas
que compone ese lugar o que están en ese donde son unos piñones, unos engranajes. Entonces, cuando nos entendemos que hacemos parte de todo un engranaje, una gran maquinaria, sea un buque, sea un crucero, sea un avión, sea un medio de transporte, va tan sincrónicamente en su mecánica andando que es parte de la garantía del buen viaje. Y no con eso quiero decir que no se va a varar, que no se le va a acabar la gasolina. Claro que sí. Por eso es que habrán estaciones y puertos donde llegar a abastecerse, a quizás tener revisiones técnico-mecánicas para poder continuar en el buen viaje de la vida. De modo que cuando no se entiende eso, no se entiende que es un buen viaje, la gente tiende a frustrarse porque finalmente piensa que todo va a ser en un mismo matiz. La vida hay cantidad de matices, de colores, algunos colores fríos, como nos llaman, otros colores cálidos, mezclas, pero finalmente es un buen viaje. Y esa paleta de colores garantiza que la obra final sea de un gusto innegable. Bien, realicemos este ejercicio y igual, si tienen allí donde consignar, fabuloso, si no, pues recurramos a su trabajo mental. ¿Qué lugares corresponden atender? Te corresponde atender al 100% en tu atención. Atender atención, vale la redundancia, pero necesitamos que esas dos palabras estén allí. Atender con atención, porque no les hace sentido que muchos atienden, pero finalmente su atención está en otra cosa. Entonces, atiendes con 100% y ese 100% es tu atención en esos lugares. Bien, para ir cerrando, hay una palabra que se se observa mucho en una aplicación de hoy por hoy, que es Waze. Cuando hay una desincronización del GPS o quizás uno va en la ruta y se pasó, entonces tiene que recalcular. Y entonces empieza recalculando, recalculando. Pero lo interesante es que ese recalcule no es provocado por el usuario, es la misma aplicación que automáticamente empieza a hacer el recalcule. Así, de esa misma manera o con esa misma analogía, nosotros debemos en este punto decir, hombre, yo debo recalcular mis dóndes y mis adóndes, porque puede que estemos pensando o viviendo de una manera el adonde como si fuese un donde. O sea, es decir, las herramientas que puedo tener, pienso que son los lugares. Y los lugares
puede ser el adónde. Entonces algunos dirán, no, yo me veo en 10 años en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, pero posiblemente ese donde aún puede tardar. Entre tanto, disfruta el dónde con un adónde adecuado. Entonces, cuando se habla de recalcular, tendremos que observar 5 cosas en particular. Y en primera instancia, hay que ser intencionales. De nada sirve saber lo que hasta ahorita hemos hablado si finalmente se va a quedar allí y no, de parte nuestra, no se va a hacer nada. Yo creo que el primer llamado a que cosas se sucedan es la persona misma. El otro o los otros hacen su parte, pero eso que ellos hacen no lo van a hacer por mí. Cada quien es responsable y debe tener corresponsabilidad en sus decisiones, en saber que lo que está pensado para vivir está direccionado para hacerlo, pero todo partiendo del querer hacer, del querer llegar a hacer. Bien, y con esto, que si se presentó un imprevisto, bueno, no importa, aquí yo estoy, aquí yo le hago y de esta manera pasamos al otro lado. Bien, en segunda instancia, habría que ver que la persona o nosotros, si queremos entendernos en un dónde y en una dónde correctamente, debemos estar dispuestos. Pero adicionalmente, hay que estar disponibles. Puede que sean palabras que indiquen lo mismo, pero créanme que no. Mucha gente puede decir, sí, yo voy a madrugar, sí, 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 pero suena el despertador y lo apaga. ¿Está disponible? Creo que no. Dispuesto, sí, porque finalmente en su mente, en su corazón está el deseo de madrugar y de despertarse con el simple sonido de la alarma. Pero llegado a la mañana, la hora, ay, no, está calentica las cobijas, sigamos 5 minutos. Y 5 minutos fue que pasó una hora, pasaron 2 horas, la perdió. Entonces, hay que ser disponibles, dispuestos, pero disponibles. Bien. Ahora, si tú pones tu palabra, cúmplela. Si dices, listo, yo voy a llegar a las 7 de la mañana, le dices a alguien o a algunas personas y no vas y no piensas llegar, pues ni te comprometas a hacerlo porque finalmente, como coloquialmente se dice, quedan con los crepos hechos los otros y en las que se van a ver. De otra parte, necesitamos comunicación asertiva. Asegúrate que el mensaje que estás emitiendo estés llegando de manera correcta y de manera adecuada. Cuando hablamos de ser asertivos en la comunicación, no tiene que ver del todo con la forma, que es importante, claro, pero el ser asertivos se refiere más al fondo. ¿Por qué? Porque asertividad es afirmar. Cuando tú te comunicas con alguien, cuando le quieres comunicar algo a alguien, hazlo de manera que reafirme
no solamente su identidad, fabuloso, pero lo valioso que es, lo importante que es, lo vital y necesario para, digamos, en el ámbito laboral, lo importante que es para una empresa. Algunos dicen, no, esta persona en este cargo no es, se puede quitar, pero las personas realmente son irreemplazables. Se puede reemplazar a alguien en un cargo, pero nunca se puede reemplazar la persona que ejecutó ese cargo. De otra parte, sé creativo. El buen viaje, el que está dispuesto a ser disfrutado para que sea así, busca la manera de tener recursos que así lo hagan ver. Desarrolla competencias. Muéstrate genuinamente interesado en que sea un adonde que responda al dónde, a su dónde. Y por último, reconoce. Reconocer te lleva a crecer. ¿Por qué? Porque nace y surge de ti. Y buen viaje, el buen viaje, te lo costarás. Y habrán estaciones, habrán paradas, habrán puertos que visitar. Bueno, precisamente desembarca, disfruta el paisaje y vive con intencionalidad, con disposición y disponibilidad y con todo lo que hemos mencionado hasta esta hora. De manera que quiero ya, para finalizar, decirte que sabiendo con claridad que tu posición no es dependiente de un proceso o de alguien, sino que depende de un Dios poderoso que vive y que reina, que depende también de lo que tú estás llamado a hacer, va a dar claridad que estás dando lo necesario, o mejor, estás poniendo en prioridad los dónde, para que asimismo los a dónde, es decir, la manera en la cual ejecutas algún proceso, salga unos muy buenos resultados. Y de esta manera, nuevamente, gracias por haber compartido conmigo este tiempo